Bienvenidos al consultorio jurídico de Servijurídica, Servicios Jurídicos y Contables. Para el día de hoy hablaremos de la prescripción en materia laboral. La prescripción es el término que se cuenta para que el paso del tiempo extinga un derecho que tenga un trabajador. Es decir, si el trabajador se pasa de este tiempo, ya no puede reclamar sus acreencias laborales. Veremos a continuación que hay varias maneras o varias formas por las cuales ese término puede prescribir, es decir, se puede extinguir y ya no se puede alegar ante un juez laboral. El artículo 499 del Código Sustantivo del Trabajo regula el término de prescripción, al igual que el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo. Esa interrupción de ese término sucede cuando el trabajador presenta de manera simple pero completa una reclamación ante su empleador para que le pague las acreencias laborales. A partir de ese momento se vuelve a iniciar ese conteo de 3 años. Es decir, el trabajador tiene 3 años para alegar sus derechos. Pero si antes de que se cumplan estos 3 años hace ese reclamo por escrito, con ciertos requisitos sencillos pero fundamentales, se empieza a contar nuevamente el término de 3 años para que esos derechos prescriban. El término de prescripción es de 3 años. Como decíamos, empieza a hacerse exigible desde el momento mismo en que la prestación se hace exigible, pero sin pasar de 3 años. Por ejemplo, en el caso del salario, tengamos en cuenta que puede haber varios periodos para su pago, por ejemplo, si es un salario semanal, quincenal o mensual. Vencido ese plazo, entonces ya empiezan a contarse esos 3 años. En cuanto a la prima de servicios, recordemos que es una prestación que se paga en 2 momentos, en junio y en diciembre, y equivalen a un salario que recibe normalmente el trabajador. La prima de junio se hace exigible a partir del día 1 de julio, es decir, a partir de allí ya se puede empezar a contar ese término de 3 años. Y la prima de diciembre, que es la final, es a partir del 21 de diciembre que se hace exigible. El artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo indica cuál es la esencia de la prima como una prestación que recibe el trabajador por sus servicios. El empleador está obligado a cancelarle un mes de salario por cada año de prestación de servicios o proporcional al tiempo en que haya laborado dicho trabajador. Esa prescripción, decimos entonces, empieza a contar a partir del día siguiente a la terminación del contrato de trabajo, cuando éste ha vencido o ha terminado. En cuanto a las cesantías, estas se deben cancelar liquidadas a 31 de diciembre, pero se deben cancelar en el fondo que haya elegido libremente el trabajador con una garantía hasta el 15 de febrero. Una garantía pues para el empleador. A partir de este día ya empieza a contarse la mora si no se ha cancelado ese valor. En cuanto a los intereses sobre las cesantías, el pago debe hacerse en enero, o sea, el liquidado a 31 de diciembre debe hacerse hasta el mes de enero, o a partir de allí empieza a contarse ese término de mora si no se han cancelado. En cuanto a las vacaciones, estas se empiezan a hacer exigibles un año después de que el trabajador las ha laborado y empieza a disfrutarlas. Es decir, antes del año no puede pedir las vacaciones ni se le pueden pagar. Es decir, que las vacaciones normalmente tienen los 3 años de prescripción más un año más. Es decir, que sería un término de 4 años desde que se hagan exigibles y no se le hayan cancelado al empleado. En cuanto a la terminación del contrato de trabajo, dice el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo que este debe cancelarse inmediatamente, o si es una fábrica o una empresa que tiene nómina, pues debe ser con el pago de la nómina, pero la ley dice que debe ser muy pronto. De lo contrario, se genera una mora que no es automática, tiene que mirarse la mala fe del empleador, pero se tiene en cuenta cómo ha sido el comportamiento en los pagos que se ha tenido frente al trabajador.
Si no se llega a cancelar este valor de toda la liquidación, de todas las prestaciones que se le adeude al trabajador, entonces se habla de una mora que equivale a un día de salario por un día de atraso. Es decir, que es un valor que puede crecer bastante. Si el trabajador es despedido ilegalmente, es decir, burlando pues toda la normatividad, este trabajador puede demandar al empleador para que un juez ordene el reintegro, o sea, volver nuevamente a su puesto de trabajo. Esa acción de reintegro pues también tiene un término de prescripción de 3 años. Ahora, ¿qué pasa cuando es una relación de trabajo? Es decir, no hay un contrato, sino que se cumplen los 3 requisitos que establece la Constitución, la jurisprudencia y la ley, es decir, que haya una prestación de un servicio, que haya un salario y que haya subordinación. Si se cumplen esos 3 elementos, el juez laboral puede catalogar o calificar esa relación dándole una connotación laboral y no civil. Es decir, a partir de ahí nacerían esos derechos laborales. Entonces, aquí se empieza a contar ese término de prescripción desde el momento en que el juez declara esa relación de trabajo con toda la connotación de obligaciones laborales y no civiles que tiene el empleador frente al trabajador. En cuanto al derecho a la pensión, este es imprescriptible. Esto significa que si se reúnen los requisitos, se puede pedir en cualquier momento. En cuanto al derecho a reliquidar esa pensión, esta tampoco prescribe. Tengamos en cuenta que la reliquidación es la inclusión de nuevos factores salariales que no se tuvieron en cuenta que pueden incrementar ese ingreso base de liquidación para el trabajador. El cálculo actuarial, que es la actualización de un valor traído al presente, que se hace a través de un análisis de lo que ganaba la persona y el paso del tiempo más otros factores, no prescribe. Pero la mesada pensional que ha recibido un trabajador o que viene recibiendo un pensionado, sí prescribe si no la reclama y es también de 3 años. Es decir, desde que se causa, si no la reclama, prescribe en 3 años y ya no la puede recuperar. O sea, en cuanto a mesadas pensionales. Los aportes o cotizaciones a la pensión que tenga el trabajador no prescribe, es decir, que el paso del tiempo no los afecta. En cuanto a reclamar el pago de honorarios derivados de un contrato de prestación de servicios de naturaleza civil, se aplican las normas procesales laborales, es decir, que la prescripción opera en 3 años. Esta prescripción en general debe ser alegada. Si no se alega, se corre el peligro de tener la obligación de pagar muchísimos años, incluso más de 3 años hacia atrás, porque esto se debe hacer en la contestación de la demanda. Por eso es importante mirar muy bien este detalle, o si no puede haber consecuencias económicas bastante negativas. Si usted considera que su contrato de trabajo, su relación de trabajo o las prestaciones que merece no han prescrito, puede alegarlas todavía.